despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Nos volvemos a encontrar para compartir una reunión más, para dedicar este tiempo al Señor, para estudiar de su palabra y también para dedicarnos a orar por aquellos motivos, por lo que Dios está haciendo en medio nuestro y también aquellas peticiones que tenemos para presentar al Señor. Vamos a comenzar esta reunión orando entonces. Padre, gracias porque nos podemos encontrar una vez más, Señor, a través de esta modalidad, Dios, que ya es la que nos tiene acostumbrado. Te pido que estés trabajando, Señor, en cada uno de nosotros en este tiempo, que podamos apartarlo realmente para buscarte a ti, Señor, a pesar de que quizás estamos haciendo alguna cosa en nuestra casa, Señor, estamos con alguna tarea. Te pedimos que estés, Señor, hablando en nuestro corazón, que lo que te cantemos llegue hasta ti, Señor, y que tu palabra también impacte en el corazón de cada uno de nosotros, Dios. También oramos para que estés obrando en las oraciones, Señor, en aquellos pedidos que tenemos, Señor, como iglesia, Señor, en aquellas necesidades, Dios, que tenemos como ciudad, Señor, aquí en Canelones, como país, Dios. Rogamos a ti, Señor, porque sabemos que eres el que tiene todo el poder, el que tiene la soberanía, Señor, para hacer todas las cosas. Gracias, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, Dios. Amén. Y vamos a estar cantando, vamos a comenzar cantando algunos himnos. Uno primero que habla de que Jesús es el único que nos puede dar perdón y que esa sangre fue la que nos salvó a cada uno de nosotros. Y otro que nos recuerda la segunda parte de esta salvación, que es ese día en el que el Señor volverá. Solo de Jesús
Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Amén. En eso creemos, en esa venida de nuestro Señor. Y pensaba y quería compartir hoy unos versículos con ustedes, pensando en que muchas veces los tiempos difíciles, como el que estamos atravesando en este momento a nivel mundial, la pandemia es un ejemplo, pero muchas cosas difíciles a veces nos hacen cuestionar qué está pasando con Dios, qué está haciendo el Señor, si el Señor está al tanto de eso que estamos pasando o si se descuidó. Quizás estamos en el medio de un pozo, esperando que suceda algo y eso no sucede y no sucede y decimos, Señor, yo creo que vos sos el que tenés el control de todas las cosas. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no haces esto? ¿O por qué estás permitiendo esto? Bueno, lo cierto y quizás un poco la mala noticia es que no siempre vamos a entender al Señor y muchas veces no vamos a entender por qué el Señor hace las cosas y simplemente porque nosotros no tenemos la capacidad de comprender todo lo que el Señor hace. Por eso Él es Dios y nosotros no lo somos. Y en base a eso quería compartirles un par de versículos que están en Job, que justamente Job estaba atravesando una situación difícil y todo su libro es una situación difícil. Y miren lo que decía él en medio de todo eso. Capítulo 9 de Job, versículo 5. Dice, Él mueve las montañas sin dar aviso, en su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiembla los cimientos. Si Él lo ordena, el sol no saldrá ni brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Job hablaba del Señor y reconocía todo. Reconocía que el Señor tiene el poder para mover las montañas y si el Señor se enfurece, si el Señor se enojara, podría hacer grandes estragos, pero Él también hace cosas maravillosas que nosotros no podemos comprender. Y bueno, mi reflexión es eso, que aunque estemos en tiempos difíciles, aprendamos a comprender que el Señor sigue siendo el soberano y Él sigue teniendo el control de todas las cosas.
el cielo eres Señor absoluto. Todo cuanto existe y acontece, tú lo sabes muy bien. Eres tremendo y a pesar de esa gloria tener, te interesa mi vida también, y ese amor tan grande, elévame, amárrame a ti, Señor. Eres soberano en la tierra y en el cielo, eres Señor absoluto. Todo cuanto existe y acontece, tú lo sabes muy bien. Eres tremendo y a pesar de esa gloria tener, te interesa mi vida también, y ese amor tan grande, elévame, amárrame a ti, Señor. Y ese amor tan grande, elévame, amárrame a ti, Señor. Amén. Que así sea. Continuamos entonces con la palabra del Señor. Estás en la transmisión de la Iglesia Evangélica Bautista de Canelones. Nos encantaría saber desde dónde estás participando hoy. Recordá que podés contactarnos y seguirnos a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Búscanos en Facebook, Instagram, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escuchá los mensajes de Dios para tu vida. Que todos puedan ver que Los días miércoles, a partir de las 19:30 horas, nos encontramos para orar. Y como ya es costumbre, los domingos a partir de las 11 de la mañana, alabamos a Dios y escuchamos su palabra. Comunicate con nosotros a través de WhatsApp al número que aparece allí en pantalla. Podemos y queremos ayudarte. A continuación, nos disponemos a escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra. Cristo vive en mí, barro quiero ser. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo, una alegría poder compartir un miércoles más, un tiempo como este, en este mes de la Biblia, de poder seguir estudiando, meditando en el libro de Hechos juntos. Doy gracias a Dios por tu vida. Allí, capaz que en tu, como decimos siempre, en tu living, en tu cuarto, no sé, donde estés, donde has apartado este tiempo para, como iglesia, estar juntos. Todavía seguimos con este tema de estar los miércoles desde nuestras casas hasta que nos podamos estar congregando los miércoles. Seguimos en esta forma, siendo iglesia, apartando este tiempo para abrir la palabra de Dios, compartir este tiempo y también interceder, orar juntos por las peticiones que tenemos en nuestros corazones y que tenemos como iglesia y como familia. Vamos a estar orando antes de ir a la palabra y te invito allí a inclinar tus cabezas y realmente poder estar orando y encomendando al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento,
Gracias por este día que tú nos has dado, por tu cuidado, tu amor. Y Señor, queremos, Señor, que tú estés, Padre, hablándonos a través de tu palabra, como siempre tú lo haces. Y gracias por poder tener este manual, este libro de vida, este libro que es el que ha sido inspirado por ti para que nosotros hoy podamos tener esas palabras de vida eterna, esas palabras que convencen, que muestran claramente tu voluntad, tus propósitos para con nuestras vidas. Señor, queremos en esta hora, Señor, meditar en ella y Señor, bendice tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos estudiando el libro de Hechos y damos gracias a Dios porque venimos estudiando un poco y allí en la historia de aquellos primeros cristianos, la historia de la iglesia, allí bajo el poder del Espíritu Santo. Encontramos aquí que llegamos al capítulo 5. Capítulo 5 y la historia de dos personas que vamos a estar leyendo en breve, pero que como les quiero decir, es una historia que me arriesgo a decir y estoy creyendo que esto que vamos a leer hoy, hasta el día de hoy, ocurre, pasa en medio de nosotros y en la iglesia. Entonces, vamos a leer allí en el capítulo 5 de Hechos, y dice así: Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te queda a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué momento ¿no? Qué momento allí en el tiempo de la iglesia, qué momento en el comienzo de aquel comienzo de la iglesia después de las experiencias que estaban teniendo con el Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a recordar lo que habíamos estudiado y lo que venimos estudiando, pero lo que vimos en el último miércoles, allí el miércoles pasado, encontramos que los discípulos tenían todas las cosas en común, como lo vemos allí a partir del 4:32, cuando los discípulos dicen que después de que
habían estado frente al Sanedrín, de que habían querido ser acusados, pero al no encontrar nada contra ellos para prenderles, para castigarles, fueron absueltos. Ellos oraron, clamaron a Dios, pudieron encontrar respuesta a su oración. El Señor estuvo obrando allí. Pero también vemos que al final del capítulo 4 dice que no había ningún necesitado entre ellos, sino que tenían todas las cosas en común. Vendían y traían a los pies de los discípulos lo que ellos necesitaban, y lo que se vendía se repartía, y como dije, no había en aquel momento ningún necesitado entre ellos. Hermoso, hermoso cómo allí el sentido de qué, de dar, el sentido de qué, de ofrendar, el sentido de dar a aquellos que ellos veían que tenían que traer a los pies de los discípulos. No había ningún decreto, no había ninguna obligación. Ellos no estaban obligados a pactar nada ni a hacer algo por obligación o porque estaba establecido, sino que por el obrar del Espíritu Santo allí en los corazones. Dicen que ellos, el mover del Espíritu Santo en el corazón de ellos les llevaba a hacer eso. Les llevaba a ¿qué? A dar de lo que Dios les daba, de lo que tenían. Y esto, hermanos, es lo que tantas veces se predica en la iglesia, lo que predicamos en el sentido de ofrendar, de dar. Nosotros entendemos, nosotros tenemos que comprender de que no tenemos nada de lo que tenemos nuestro. Después que venimos a los pies de Jesucristo, después que entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Él está continuamente haciendo a través del Espíritu Santo, entendemos de que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo lo que tenemos es bendición de Dios. Es lo que Dios nos ha dado para que nosotros ¿qué? Lo administremos. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Por eso la palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y qué importante es cuando nosotros captamos, entendemos, discernimos esa enseñanza y la aplicamos como la estaban aplicando los discípulos. Pero hoy, en este tiempo, como dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí cuando está ese versículo, me lleva, hay algo que me rechina un poquito, ¿no? Porque dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Pero el corazón, ¿qué dice la palabra? Engañoso es el corazón, y ahí está la situación. Pero bueno, el tema es que tenemos que dar como Dios nos ha bendecido, nosotros en obediencia, en esa mayordomía, en ese sometimiento, ofrendar, dar al Señor como Él nos ha bendecido. Y tiene que ser de corazón, como cada uno ha propuesto. No es por obligación, no por necesidad, sino con un corazón dadivoso al Señor. Allí encontramos que, y vamos a leerlo en Hechos 4, que el miércoles pasado allí quedamos en ese versículo, quedamos en el 35. Les invito a Hechos 4, 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significaba hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí encontramos a este hombre que por nombre José, pero que los discípulos le pusieron Bernabé, que significaba hijo de consolación. Bernabé no podía tener un nombre más claro, porque él fue el que concilió allí con
Pablo para traer allí a Pablo, traerlo ante los apóstoles, ante la iglesia, cuando dudaban de la conversión de Saulo, que luego iba a ser Pablo. Bernabé fue el que estuvo conciliando allí. Pero Bernabé aquí en este punto fue el que, teniendo una propiedad, dice que la vendió y propuso en su corazón y trajo y ofrendó allí a los pies de los discípulos y se repartió. Allí eso fue una manifestación como la hemos visto en los otros, en la otra situación allí, cuando todos tenían todas las cosas en común. Pero creo que esta actitud de este José o Bernabé fue la que llevó a que en la iglesia se produjera esto que vimos hoy, que leímos allí en el capítulo 5. Esto impactó, como impactaba, como lo impacta cuando lo leemos, ¿no? No todos venden las cosas, las propiedades y las repartían y tenían todo en común, sino que allí estaba siendo impactado en toda esa zona de Jerusalén, como también impactó la venida del Espíritu Santo y lo que hemos leído allí en el capítulo 2. Pero esto también, ¿por qué? Porque todos estaban unánimes, se palpaba el amor de Dios, porque había allí una actitud, una manifestación de compañerismo, de compartir las cosas, de amor. Ese amor que está en el corazón de cada uno de aquellos que siguen al Señor de corazón y están siendo usados por el Espíritu Santo. Aquí encontramos, como leímos en el capítulo 5, pero cierto hombre, Ananías, este Ananías no era el que estaba con Pablo orando después y allí en la cárcel, y su mujer dice que vendieron una heredad y la trajeron a los parte del precio, sabiendo también que la mujer luego llevó solo el resto y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí encontramos que este matrimonio querían y habían visto la actitud de allí, cómo Bernabé había llamado la atención de la iglesia, llamado la atención de los discípulos. También ellos quisieron aparentar, quisieron llegar a los discípulos o hacerse ver, y esto es lo que vemos aquí, que yo decía hoy, es muchas veces cuando hay esa situación de hipocresía, como también hablaba allí, la Biblia habla, la palabra de Dios habla de aquellos fariseos que para hacerse ver, dice que levantaban sus ofrendas, tocaban trompeta y tiraban allí en el plato para que sonara y todos vieran lo que Jesús los llamaba hipócritas. Y aquí vemos que este matrimonio quería también hacerse ver, pero querían llamar la atención tomando una parte o quedándose con una parte. Lo que vemos aquí es que opera alguien que es padre de mentira, que es el príncipe de este mundo, que es el mismo que engañó a Eva allí en el huerto del Edén. Dice, Pedro le dice allí, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el producto de la venta de la heredad? ¿Qué pasó, Ananías? Allí encontramos que el padre de mentira nuevamente es lo que hace, miente, siembra cizaña, hace producir en nosotros ese sentimiento, esa manifestación de querer caer en esa hipocresía, caer en esa avaricia, tomar lo que no es nuestro, mentir
Y allí es lo que pasó en este matrimonio. Este matrimonio empezó a hacer cosas como para hacerse ver, como para alcanzar un lugar, como para estar en una posición a la que capaz que en ese momento no estaban y ellos querían llegar. También la palabra me hace ver y pensar, ¿eran de la iglesia? ¿Eran convertidos? Y hermanos, ¿saben lo que yo veo y pienso que son parte de la iglesia? Deben haber estado en el discurso de Pedro, se deben de haber convertido, deben de haber estado sirviendo en la iglesia, deben de haber sido parte de los que estaban orando cuando Pedro y Juan estaban allí ante el Sanedrín. Eran parte de la iglesia, eran convertidos, pero es lo que pasa dentro de la iglesia cuando el diablo, que se viste como ángel de luz, que es padre de mentira y que siempre está sembrando cizaña, las mentiras tienen patas cortas. Las mentiras quedan en evidencia. Y muchas veces allí crece esto en el corazón de aquellos que, como Ananías y Zafira, quieren tapar, ocultar y caer en esta hipocresía, en esta falsedad, en esta mentira. Muchas veces cuando nosotros, como hijos de Dios, muchas veces como iglesia, tenemos que entender de que no estamos ajenos a de que el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, por eso dije que esto es una triste realidad de lo que nos pasa hoy en día, nos puede pasar a cada uno, cuando muchas veces ese padre de mentira empieza a sembrar algo en nuestro corazón. Y como dije, un engaño, una mentira, tomar algo que no es nuestro, lo que sea. Y que muchas veces para ocultar una cosa decimos una mentira, hacemos algo. Y así eso va creciendo y va creciendo. Y se va haciendo algo natural en nuestra vida, que es triste, que es pecado, que nos aleja de Dios, que pensamos que nuestro testimonio, lo que estamos vendiendo, nuestra imagen, y es hipocresía, es algo carnal y algo que más allá o más acá el Señor lo va a dejar en evidencia, porque las mentiras, como dije y como dice el dicho, tienen patas cortas. Dios saca a luz todas las cosas. Dios quiere que seamos cristianos, hijos de Dios, sinceros, que no haya hipocresía. A veces pasa que muchas veces vemos situaciones cuando se está hablando mal de una persona, ¿no?, por espaldas, pero cuando la vemos venir se saluda, muy atentamente. Eso es hipocresía. Eso es falsedad. Y aquí encontramos a Ananías y Zafira, que ellos se ven confrontados por Pedro cuando le dice, pero ¿ustedes no vendieron esa propiedad? ¿No era de ustedes? ¿No se podían haber quedado con por qué mintieron? Y no mintieron, allí habla del Espíritu Santo, le mintieron al Espíritu Santo, en sí le mintieron a Dios. Y reafirmando esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que entender de que a Dios no le podemos mentir, que a Dios no podemos engañar. Podremos engañar al pastor, podremos engañar a un hermano, otra hermana, pero a Dios no podemos engañar. Aquí ellos entendemos que esta situación es una situación que, como dije, no había obligación, no había un decreto, no había algo establecido, sino que, como dije anteriormente, el ofrendar, el traer a los pies de los discípulos y en este tiempo el traer a los pies del Señor nuestras ofrendas, lo que nosotros nos proponemos para bendecir
para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio sea expandido, para sostenimiento de la iglesia, para que la iglesia pueda avanzar en el proclamar el Evangelio y en beneficio del pueblo de Dios, tiene que ser por amor. Tiene que ser por un obrar en el Espíritu, en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios. Y eso nos lleva no a ser mezquinos, no a ser hipócritas, no a ser avaros, sino que vamos a dar de corazón. Y muchas veces, a veces nos va a doler, a veces nos va a costar, pero allí el Señor muchas veces con amor siembra nuestro corazón, inquieta nuestro corazón, nos hace sensible muchas veces a la necesidad, y uno en esa relación, en esa intimidad con el Señor, uno cierra los ojos y bendice y da. Y se cumple la palabra. Dichoso, feliz es aquel que da. Más bienaventurado es dar que recibir. Y no sé si lo han experimentado, pero en la medida de que un hijo de Dios, en la medida que tú y que yo podamos en relación con el Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, apartar de lo que Él nos bendice, de lo que Él cada día nos da, no hay gozo. No hay gozo más grande que poder darle al Señor en obediencia, en sumisión, en sometimiento, honrando, adorándole a Él con nuestros bienes, con lo que Él nos ha bendecido. Allí encontramos también que pasa algo muy duro, algo que impacta, que nos hace ver esta situación tan dolorosa. Dice que Ananías, cuando se vio confrontado con Pedro, dice que cae a los pies de Pedro allí muerto. Cae, se desploma y expiró. ¡Qué situación! ¡Qué situación para toda la iglesia! Cuando vemos anteriormente que cuando allí habían sido bendecidos por el Señor, aquel lugar tembló, se movió, hubo una manifestación del Señor, de esa llenura del Espíritu Santo, de esa comunión que habían con el Señor. Pero aquí, antes, un momento, un estruendo, algo sobrenatural que bendijo, que fue algo que impactó, pero aquí encontramos algo que también rompe los ojos, impacta, tremendo. No distes como tenías que dar, te quedaste con algo que no era tuyo, mentiste y le mentiste a Dios, y allí el Señor, esto también es una manifestación, algo que el Señor lo puso como prueba allí para el comienzo de aquella iglesia. No solamente Ananías, sino que también allí su mujer Zafira, también después de 3 horas dice que no sabía, no tenía en cuenta de que había estado su esposo, llega ante Pedro y también dice: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y allí encontramos que Zafira dice: sí, en tanto. Pero le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí encontramos otra cosa que nos enseña en esta hora y tenemos que entender. Ustedes, mujeres, cuando su esposo tenga una intención de hacer algo que no está bien, que no está correcto, que es mentira, que es hipocresía, hermanas, amigas, no duden en el temor de Dios, no duden en oración, ir y levantarse y ponerse en oración allí, en hablar y en confrontar a su esposo, a decirle: está mal lo que vas a hacer, está mal lo que estás pensando, está mal la actitud que estás teniendo. Allí, de ser una ayuda idónea, allí era una cómplice idónea, porque allí el pasaje nos muestra de que estos se sentaron, planificaron, se pusieron de acuerdo y mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios.
el diablo sembró en su corazón ese sentimiento de ¿qué? De avaricia, de tomar algo que no les pertenecía, de que ellos tenían que entender de que tenían que bendecir, obrar, no para dar un testimonio, una imagen, llenar el ojo de la iglesia, de los discípulos allí, sino que tenía que ser algo natural, como tiene que ser. Y sigo diciendo, en este pasaje se presta para eso, para que entendamos que tenemos que bendecir al Señor con aquello que Él nos ha bendecido, que tiene que ser de corazón, que tiene que ser allí en comunión con el Señor, disponiendo nuestro corazón, poniéndonos de acuerdo y llevando al altar lo que Dios ha movido nuestro corazón, el dar. Hermanos, no solamente Ananías cayó muerto, sino que también Zafira. Cuando Pedro le dice, ¿por qué? ¿Por qué dejaron que el diablo sembrara esa mentira en sus corazones? ¿No eran ustedes de los nuestros? ¿No estaban ustedes con nosotros? No estaban obligados, pero ellos hicieron algo incorrecto, que marcaría, que quedaría marcado allí para la historia de la iglesia, que llevaría a un temor santo, porque aquello impactó, aquello movió lo más profundo interno. Me imagino a aquellos jóvenes, dicen, volviendo, enterrando allí a Ananías, y luego, 3 horas más tarde, cuando llegan, encuentran a Zafira también a los pies de los discípulos, muerta y siendo sepultada luego al lado de su esposo. Allí encontramos el último versículo, dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes y hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto marcó a la iglesia, ese comienzo de la iglesia, como marcó y como fue algo sobrenatural la venida del Espíritu Santo, el discurso de Pedro, el sanar a aquel cojo de más de 40 años de estar imposibilitado allí desde su niñez, el tener todas las cosas en común, el salir libre de enfrente del Sanedrín, de todos los que querían acusarlos, prenderlos, castigarlos. El Señor había impactado con el poder del Espíritu Santo a aquellos cristianos. Estaba levantando ese avivamiento de la iglesia, en ese comienzo de la iglesia. Y aquí encontramos una enseñanza, algo que también impactó, como dice allí, y sobrevino gran temor. Ese temor santo, no ese miedo, sino ese temor santo de querer obedecer a Dios. Muchos habían sido impactados, habían sido llenos del Espíritu Santo. Muchos estaban teniendo esa actitud de ofrendar, de llevar a los pies de los discípulos, de dar de corazón, de que no hubiese ningún necesitado entre ellos. Pero aquí el diablo sigue haciendo de las suyas. Y es la enseñanza que hoy tenemos que ver. Esto, sigo diciendo, esto puede pasar, pasa entre medio de nosotros, entre medio de la iglesia en este tiempo, hoy, en medio de la pandemia. Hermanos, no caigamos en la mentira del diablo, no caigamos en la hipocresía, no caigamos en querer llenar el ojo con un testimonio que no es verdadero, con un lugar, una posición que no es verdadera. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser genuinos, tenemos que ser hijos que caminemos en la verdad, que no caigamos en la mentira del diablo y que esa mentira o esa actitud se vaya haciendo natural y que cada día vayamos mintiendo para tapar algo y mintiendo para tapar otra cosa y otra y otra, y cuando queremos acordar estamos, como dice la palabra, el pecado nos cauteriza, nos hace insensibles.
Y Dios aquí nos está mostrando que es todo lo contrario, que tenemos que ser hijos de verdad, hijos de luz, que tenemos que traer a los pies de Cristo lo que tenemos que traer de corazón, como hemos propuesto. Muchas veces, a veces, dando más de aquello que muchas veces nuestra carnalidad quiere dar. Esforzarnos para bendecir, para adorar a nuestro Dios con aquello que Dios nos ha bendecido. Y aquí encontramos que eso impactó a la iglesia. Esto te impacta a ti, me impacta a mí en este tiempo. Allí, ese gran temor, porque en aquel tiempo me imagino, ustedes son de esos de los que se reúnen ahí en Jerusalén, pero miren que aquel que hace algo malo cae muerto. Ellos llevó a un gran temor, llevó a que también esto Dios lo usó con un propósito para que la iglesia se afirmara, se estableciera y pudiera ver verdad, cerrarle la puerta al diablo, que cada uno que estuviese allí en medio de ellos fuera genuino, fuera sincero y fueran hijos de verdad. Eso hace el Espíritu Santo. Y otra cosa que quiero dejarles y que aquí la palabra nos dice, a Dios no le podemos mentir, hermanos. A Dios no le podemos mentir. No caigamos en eso. A Dios no le podemos mentir. Tenemos que ser genuinos. Aquel que confiesa el pecado, aquel que es sincero, que se arrepiente y se aparta del pecado, Dios perdona, Dios restaura. Pero no estemos en la mentira, no estemos en la hipocresía, no seamos falsos, sino que seamos hijos de luz, hijos llenos del Espíritu Santo, hijos teniendo las cosas en común, buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Dios nos ha bendecido para bendecir, para dar. En este tiempo yo doy gracias a Dios por la iglesia, doy gracias a Dios por la iglesia aquí en Canelones, cómo ha ofrendado, cómo ha sido generosa, cómo podemos ver esta actitud también de que vemos la necesidad de que nos esforzamos para poder estar allí frente a la necesidad, allí frente a las situaciones que nos tocan, que vemos, que muchas veces nos vemos confrontados, y si no, buscamos la forma como iglesia juntos de poder ser de bendición, de poder estar supliendo y de poder estar impactando también, porque esa es la forma, ser hijos de Dios en espíritu y en verdad, adorando, leyendo la Biblia, orando, alabando al Señor, pero también cuando vemos la necesidad, ahí es actuar en verdad, responder. Y yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que han sido parte en este tiempo de la iglesia, allí adorando, sirviendo y siendo parte en todas las áreas. Y eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace el Señor tocando los corazones. Hay un ejemplo que escuché, que muchas veces hay cristianos que son como piedra, otros que son como limones y otros que son como panal de miel. Hay cristianos que uno los aprieta y de tan duro no sale nada, no sale nada. Hay otros que son como el limón, que donde los animamos, donde los empezamos a palpar, empiezan a dar jugo y son de bendición. Y otros que son como panal de miel, que siempre están bendiciendo, destilando miel. Esto para que pensemos en qué lugar estamos. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado todo lo que tenemos, nada es nuestro. Y de eso en obediencia, como hemos propuesto en nuestro corazón, como el Señor allí en amor, en gratitud, proponemos, nosotros adoramos, servimos y exaltamos a Dios en este tiempo. Hermoso pasaje y hermosa enseñanza que el Señor nos deja en esta hora para ti, para mí
y para la iglesia en general. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo juntos, apartando este tiempo para estar también en este tiempo de oración, trayendo nuestras peticiones delante del Señor. Allí sabemos de que seguimos en esta pandemia, hay algunos rebrotes, tenemos que, hermanos, tener mucho cuidado, seguir cuidándonos, velando en oración, intercediendo por los lugares que hay estos rebrotes, allí en Rivera. Nuestros hermanos pastores de aquellos lugares han pedido oración y queremos estar pidiendo. También hay rebrotes en diferentes lugares del mundo que también han salido de todo esto, pero como que no se han cuidado, no han tenido en cuenta, y también esto otra vez han vuelto a esta situación. También vamos a estar intercediendo por ello. Luego por la iglesia, luego por el país, estar orando. También estar orando por cada una de las peticiones que hay en tu corazón, allí en los trámites, allí en las situaciones de vida espiritual, de salud, allí también en los estudios, en los matrimonios, en los jóvenes, en los adolescentes. Como siempre oramos por cada uno, por cada situación que estás allí viviendo, y que, como decimos siempre, todas las ponemos delante de la presencia de Dios. Del momento que oramos, del momento que nosotros le decimos al Señor, Él ya lo escucha, Él lo sabe de antemano. Lo que Él quiere es que vayamos a Él con una actitud de oración, de súplica, de ruego, pidiendo, y como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. En esta noche vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar con fe, sabiendo de que Dios va a estar allí contestando según su voluntad. Amén. Les invito a estar orando. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu bendición. Gracias, Padre, porque en esta hora, Dios, entendemos, comprendemos, y Señor, tu palabra nos confronta, Señor amado, de que tenemos que ser genuinos, de que tenemos que ser hijos de verdad, de que tenemos que caminar en la verdad, de que tenemos que cerrar las puertas al mismo diablo, a toda mentira, a toda falsedad, a toda actitud que nos lleva a que nosotros no seamos de bendición. Este ejemplo nos confronta, Señor. Este matrimonio aquí, esta vivencia, nos confronta, Dios, de poder, Señor, estar meditando en esto para que realmente, Señor, podamos ser hijos e hijas, Señor amado, que busquemos agradarte a ti, que podamos adorarte, honrarte con aquello que tú nos has bendecido, que podamos ser como aquellos discípulos, no siendo obligados. No había ningún decreto, es que no hay ningún decreto, es que no hay nada que nos obligue, que esté establecido, sino que tiene que ser todo de corazón, Señor, en amor, en obediencia y en sumisión a ese obrar de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, a esa presencia tuya llevándonos a poder postrarnos y adorarte y alabarte en sinceridad, en verdad y en amor. Señor, bendice a tu iglesia en este tiempo. Gracias porque tu iglesia lo ha demostrado. Gracias porque tu iglesia lo está viviendo. Señor, sigue obrando, sigue convenciendo, sigue tocando los corazones. Seguí allí derramando tu bendición sobre cada familia, sobre cada hermano y hermana que es parte de esta iglesia. Y que, Señor, tú has demostrado de que estás obrando, porque, Señor, vemos en hechos cómo, Señor, esta iglesia, Señor, tú la sostienes, tú la bendices, y cómo, Señor, Padre Celestial, tú usas a tus hijos para bendición. En nuestra oración hay gratitud,
En mi corazón hay gratitud, Señor, por la iglesia aquí en Canelones, por lo que tú estás haciendo. Queremos también, Señor, estar orando como iglesia, intercediendo, como lo hacemos siempre, orando por esta ciudad, orando, Señor amado, por todas las situaciones en esta ciudad. Padre, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés obrando allí en cada familia, en cada hogar. Señor amado, que tu palabra sea impartida, Señor, predicada, Señor, llevada, Señor amado, a través de tu iglesia en esta ciudad. Señor amado, que podamos ser de testimonio, ser de bendición, que podamos compartir tu evangelio, las buenas nuevas de tu palabra, las nuevas de salvación. Levanta hombres y mujeres comprometidos en este tiempo, Señor amado, para que lleven tu palabra y para que sean de bendición. Señor amado, también queremos pedir por la iglesia, Señor amado, que tú estés bendiciendo esta iglesia, Padre, para que pueda crecer, Señor, en espíritu y en verdad, y ser de bendición en esta ciudad. Señor amado, Padre, te pedimos, Señor, por toda la situación de esta pandemia que estamos viviendo, de esta situación no solamente aquí en el Uruguay, sino mundialmente, que ha llevado, Dios, a que, Padre Celestial, muchos estén en este momento, Señor, en situación de salud, pasando un momento difícil. Señor amado, en un momento también laboral, de crisis económica. Señor amado, también situaciones allí de estrés, Señor, de depresión, de soledad, de confinamiento, Señor, donde muchos también, Señor amado, están privados de poder salir por su situación. Padre, yo te pido, y todo está delante de ti, que tú fortalezcas, que tú estés consolando, que tú te estés manifestando en amor y en el poder de tu Espíritu Santo. Tú estés allí obrando con poder, manifestando, que tú estés usando tu iglesia, tus hijos, de una forma u otra, en diferentes lugares, no solamente aquí en el Uruguay, sino en cada lugar del mundo. Levanta tu iglesia para que sea, Señor, de bendición a aquellos que lo necesitan. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos allí por los rebrotes que hay aquí en el Uruguay, pero también en el mundo. Señor amado, poné tu mano, seguí obrando, porque sabemos y confesamos con nuestra boca que tú tienes el control de todas las cosas, que tú sabes todas las cosas. Por eso, Padre, oramos y pedimos que se haga tu voluntad, que tú cumplas tus propósitos, que realmente se haga tu voluntad allí en cada lugar, con cada persona y con cada familia. Padre, manifiéstate, glorifícate, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, también por este país. Queremos pedir, Señor amado, que tú sigas obrando con poder, que tú sigas allí supliendo cada necesidad, que tú sigas allí abriendo puertas y, Señor amado, sosteniendo. Clamamos por las autoridades, para que puedan, Señor amado, estar, Señor, llevando las cosas bajo el temor, bajo esa voluntad tuya, Señor. Padre Celestial, tu palabra nos dice que tenemos que clamar, interceder, orar por los que están en eminencia. Seguimos, Señor, en obediencia, clamando. Padre, que realmente el poder de tu Espíritu Santo esté obrando, que tu poder se esté manifestando allí en cada autoridad, en cada hombre, mujer, Señor amado. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque, Señor, también presentamos delante de ti cada petición que hay allí en el corazón de cada hermano y hermana que hoy está compartiendo, Señor amado, y que estamos delante de ti presentando, Señor. Tú conoces los corazones, tú conoces allí cada vivencia, tú conoces allí cada familia, cada matrimonio, cada relación con los hijos, Señor amado, cada situación económica, cada situación allí, Señor amado, de relaciones. Padre, te pedimos y dejamos delante de ti cada situación, Padre, pidiéndote que seas tú manifestándote, Padre, revelándote allí, dando salida, dando sanidad, dando fortalecimiento, Señor amado, dando libertad. Y, Señor amado, Padre, en nuestro corazón hay gratitud
Porque, Señor, siempre que vamos con esta actitud de pedir, con esta actitud, Señor amado, de clamar, con esta actitud de estar allí trayendo delante de ti cada petición, también, Señor, hay un gozo, hay una alegría porque tú has contestado nuestras oraciones, porque también en este momento queremos dar gracias por lo que tú has contestado. Padre, Señor, a diario, Señor amado, estamos recibiendo llamadas. Podemos, Señor amado, palpar y ver cómo tú has contestado la oración de tus hijos. Y por eso es que vamos de esta manera con fe, clamando y pidiendo al Dios vivo, al Dios soberano, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios todopoderoso, que eres tú, Dios. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres fiel. Gracias te damos porque, Señor, grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad. Y en esta hora, Dios, en esta hora, Señor, dejamos todo a tus pies con gratitud. Señor amado, honrándote, exaltándote y glorificándote, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo y dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque una vez más hemos podido compartir la palabra de Dios. El miércoles que viene seguimos allí en el capítulo 5, escudriñando, estudiando y sacando enseñanzas para nuestra vida. Queremos decirte que queremos y anhelamos poder ayudarte, así que allí están los teléfonos para comunicarse con nosotros. Queremos que te comuniques y queremos ayudarte. Así que Dios te bendiga, bendiga tu vida, bendiga tu familia y será hasta el domingo, Dios mediante, poder reunirnos tanto aquí en el templo presencialmente a las 11 de la mañana o el miércoles como hoy allí desde tu casa. Dios te bendiga, buen resto de semana y te deseamos las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Dios les bendiga. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder. Bueno, llegamos al final de la reunión y vamos a despedirnos con esta canción. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido ese hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche, yo sé el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré
Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos el domingo. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con